Hola a todos, soy Mauri Campaña, este es el canal de la compañía fotográfica de la Azolea y estamos en la serie que dedicamos a la historia de las agitaciones campesinas andaluzas del sociólogo cordobés, notario de Bujalance, gran inspirador nuestro, Juan Díaz del Moral. Hoy episodio octavo, narrado como siempre en andaluz. Antes de nada una aclaración, siempre hacemos aclaraciones antes de empezar nuestro episodio. Y es que sí tengo un ojo morado, no ha sido en una pelea y no se admiten más preguntas. Hoy teníamos pensado narrar, seguir la historia de Vías del Moral para narrar unos sucesos acaecidos en Montilla en la proclamación de la Primera República. Lo vamos a posponer porque al final del episodio anterior, el de la Revolución de la Gloriosa, que si no lo habéis visto lo veis, la de 1868, episodio número 7, magnífico, eh, dijimos que cuando os invitamos a suscribiros, os invitamos ya a suscribiros, dijimos que el general Prim ya se había suscrito, ¿vale? Es cierto que el general Prim se suscribió, pero su suscripción fue efímera porque fue víctima de un magnicidio. Uno de los personajes implicados en el magnicidio del general Prim fue el jerezano José Paul y Angulo, del que lo mencionamos también en el episodio. Precisamente a Paul y Angulo le vamos a dedicar el episodio de hoy porque nos sirve un poco para recopilar la historia hasta ahora y avanzar un poco, poneros los dientes largos de lo que os vamos a contar en futuros episodios. Ya lo hemos dicho, jerezano de nacimiento, 1838, aunque hay cierta controversia, se dice sobre la fecha de su nacimiento, y no sobre la fecha en sí, sino sobre el año. Pertenecía a una familia burguesa dedicada al sector vinícola, a la exportación de vino. Tenían una formación ilustrada, la familia, y eran bastante progresistas, lo que sirvió a Paul y Angulo para tener cierta libertad de pensamiento. Esto lo puso en contacto durante su juventud con las ideas del socialismo utópico, especialmente las de Fourier. Eh, Acordaros que dijimos que las ideas de Fourier habían penetrado a la península ibérica a través de Cádiz, pues él estaba en Jerez, de primera. Además, tenía relación con el exterior por el negocio familiar. Eh, Acordaros también que dijimos que el socialismo utópico había calado entre los burgueses, pero no había calado entre las clases populares. Paul y Angulo, burgués. Bueno, en su juventud entra en contacto también con Ramón de Cala, uno de los fundadores del Partido Republicano, con quien comparte ideas y comparte también acciones. En la Revolución de 1868, la que narramos en el episodio anterior, Paul y Angulo es un elemento bastante activo. Acordaros, dijimos, los republicanos se ven encargados de abonar el campo, de divulgar ideas para preparar la revolución. Uno de los que estuvo presente en esa divulgación de ideas fue Paul y Angulo. Esto le permitió conocer a personajes de la talla de Fermín Salvochea, al que también dedicaremos un episodio, o a nuestro paisano Rafael Pérez del Álamo, también lo conoció. Acordaros también que dijimos que en la preparación de la revolución, Topete andaba merodeando la tacita de plata, andaba merodeando Cádiz, sin atreverse del todo a sublevarla. Dijimos nosotros, que eh, eh, tenía que haber un revulsivo, atraer a los generales que estaban alejados de la península por cuestiones políticas, y que uno de los principales revulsivos era precisamente el general Prim, que estaba en ese momento en Londres. Vale, pues la persona encargada de ir a por Prim a Londres y traerlo hasta Gibraltar fue José Paul y Angulo. Probablemente en el viaje compartieran muchas experiencias e ideas. Esto es importante señalarlo por lo que va a ocurrir después.
él lo pone en contacto con Topete cuando se reúnen los jefes militares y los jefes republicanos en la fragata Zaragoza antes de sublevar Cádiz. Está presente Paul Angulo. Cuando Topete le echa valor, coge un bote y desembarca en Cádiz con los jefes republicanos, va Paul Angulo. Se dice que Poliangulo trajo a paisanos suyos, jerezanos, formados en el espíritu revolucionario y republicano, para divulgar también la idea en Cádiz y servir de gasolina para el incendio que intentaban provocar. Lo dicho, fue uno de los grandes desencantados del resultado de la Revolución Gloriosa. Ya expusimos en el episodio anterior lo enfadado que estaba Rafael Pérez del Álamo y el Partido Republicano, porque se disolvieron las juntas revolucionarias que se habían formado en las principales ciudades y en las provincias, y porque se eligió un sistema de gobierno que iba a ser una monarquía parlamentaria, aunque tardó un tiempo en implantarse, y cuando ellos defendían, evidentemente, perteneciendo al Partido Republicano, ellos defendían la República. En su actividad participó también con Fermín Salvochea en las famosas barricadas de Cádiz que dieron origen al movimiento cantonalista de carácter republicano, federal, autonomista y casi independentista. En las primeras elecciones que tuvieron lugar después de la Revolución de 1868, fue elegido por la circunscripción de Jerez de la Frontera como diputado del Partido Republicano. Fue uno de los oradores más ardientes en el Congreso en contra de la Constitución monárquica que se proponía y en favor de la República. Se echó literalmente al monte con Fermín Salvochea y con Guillén en la sierra de Cádiz, en una revuelta que movilizó a más de 40.000 personas. Ahí resultó muerto Guillén en los enfrentamientos contra la fuerza del ejército español. En ese momento, Paul Angulo se esconde en Huelva en espera de que le den una amnistía que le permita volver a ejercer su actividad política, su actividad pública. Este momento de tirarse a la sierra con más de 40.000 personas supone ya un primer cambio, o un segundo cambio en la ideología de Paul Angulo. Primero del socialismo utópico al republicanismo federal, y ahora al entrar en contacto con los campesinos, con las grandes masas populares desfavorecidas, empieza a adoptar las ideas del socialismo indígena. Le cala, a él le cala, le llega bien dentro las necesidades del pueblo. Cuando ya consigue volver a la actividad pública, ejerce una actividad periodística en los periódicos del Partido Republicano, en la Igualdad, donde escribe varios artículos, y él funda el Combate, funda o dirige el Combate, mucho más radical, que ejerce desde luego una fuerte oposición a las ideas monárquicas parlamentarias que se estaban produciendo. Hasta ahora hemos visto que todos y cada uno de los
actividades en las que participa Poli Angulo resultan, desde su punto de vista, como una derrota. Nunca consiguen, nunca consiguen vencer, incluso en la revolución. Y el remate es cuando el que él consideraba que era una de sus esperanzas, el general Prim, vota por el reinado de Amadeo de Saboya, Amadeo I. Esto es para él la traición de Prim. Desde las columnas de su periódico insta al pueblo a que se levante contra Prim, personaliza mucho sus ideales en contra de Prim. Aparte de eso, el periódico tiene otro tipo de divulgaciones. Por ejemplo, proponen una reforma del Código Civil, defienden evidentemente el republicanismo, pero también defienden que el fin último de la revolución es ser de utilidad a las demandas sociales del pueblo. Esto, ya decimos, esto está relacionado mucho con el socialismo indígena. Llega el 30 de diciembre de 1870. Poli Angulo ha venido haciendo una actividad de bastante oposición al general Prim, y ese día ocurre el magnicidio de Prim. Bueno, Prim en realidad no muere ese día. Él, que había estado con su oratoria combativa y aguerrida en contra de Prim, es señalado como uno de los principales, si no el principal culpable del magnicidio. Vamos a hacer una parada aquí con el magnicidio de Prim, porque está envuelto en polémica. A Prim le tienden una emboscada en Madrid, le pegan un trabucazo, le afecta a un brazo, a los dedos, al codo, pero fundamentalmente al hombro. En el hombro se le instalan 8 balines, 8 perdigones, en fin. Y los médicos que lo atienden consiguen extraerle 7. Prim parece que está medio bien, pero no está bien, porque resulta que muere de una infección a los 3 días. Llevaba un abrigo de piel de oso, era 30 de diciembre, y las fibras del abrigo se le incrustan en la carne y le producen la muerte. En estos 3 días, Prim tuvo tiempo de decirle a su esposa que a él no lo mataban los republicanos. Esto exculparía a Poli Angulo. Sin embargo, todos señalan a Poli Angulo. Y al periódico El Combate, que fue uno de los más combativos, valga la redundancia, en contra de Prim. Se dice que el general Serrano y el duque de Montpensier, que había presentado, este segundo había presentado su candidatura al reinado, habían untado a Prim para que votara a favor suya. Y Prim votó a Amadeo de Saboya. Estaban un poco... No le gustó, se habían gastado la pasta para nada. También se dice que Prim, que ocupaba cargos en el gobierno, tenía previsto una política hacia las colonias que en aquel tiempo se lo quedaba Cuba y Filipinas, que no hacía gracia a los cubanos, y hay quien dice que el gatillo se apretó desde La Habana. Es decir, Prim tenía una serie de enemigos, no solamente Poli Angulo. En 2012 una comisión de investigación encargó a la Universidad Camilo José Cela que hicieran un estudio sobre la muerte de Prim. El cuerpo de Prim fue embalsamado
Entonces se hicieron una serie de fotografías que fueron examinadas por expertos forenses. Estos expertos forenses determinaron que había unas señales en el cuello de Prim que posiblemente causaran su muerte por asfixia, es decir, que no muriera a consecuencia de los balazos, sino y de la infección que ello acarreó, sino de que fue estrangulado. Eso fue realmente revelador. Sin embargo, la Universidad Camilo José Cela se desentendió del estudio porque se habían firmado unas cláusulas sobre la privacidad de las fotografías y las fotografías se filtraron. Se hizo cargo un año después, en 2013, la Universidad Complutense de Madrid del estudio y determinaron que no había sido estrangulado, que también tenía señales en las muñecas que posiblemente fueran del amortajamiento en el momento del enterramiento y que no se correspondían con un estrangulamiento. Sea como fuere, la muerte de Prim está envuelta en polémica. Evidentemente, como se había señalado, volvemos a Paul Angulo, como se había señalado a él por sus acusaciones contra Prim, se había señalado como culpable, tiene que irse de España porque el principal, la persona sobre quien caen todas las culpas. Se huye en principio a Ginebra y luego a París. Desde el periódico La Igualdad, Ramón de Cala hace una defensa del Partido Republicano diciendo que ello no tiene nada que ver con la muerte de Prim. Defiende también al periódico El Combate, que no era el suyo, y defienden especialmente a Paul y Angulo. Dicen que no tiene culpa ninguna, que sí, que él ha echado gasolina, pero que no ha apretado el gatillo, ni él ni su hombre. Esto es significativo, que gente del Partido Republicano defendiera tan vehementemente a Paul y Angulo, que estaba tomando posiciones más tendentes al socialismo indígena que lo que el común del republicanismo representaba en sí. En su periplo por el extranjero, Paul y Angulo realiza diversos manifiestos, escribe varios ensayos, siempre en su defensa, evidentemente, también sobre otros temas, y va entrando en contacto con el internacionalismo, con las ideas de la primera internacional, especialmente las de Bakunin. Se va haciendo poquito a poco anarquista, otro cambio más otro giro en la ideología de este interesante personaje. Anduvo por América Latina, estuvo en Buenos Aires, se le conoce en Guayaquil, se dice que estuvo también en Chile, en Estados Unidos, siempre haciendo propaganda política. Una de las cosas más curiosas o que a mí más me llama la atención es que se retó a duelo 3 veces y salió invicto las 3. La tercera de ellas fue detenido antes de poder retarse porque se había retado contra el embajador de Colombia en Buenos Aires. Un verdadero personaje. Falleció en 1892 en el exilio en París. ¿Vale? Es una historia cargada de aventuras, la de Paul y Angulo, que también nos ha hecho muchas referencias a historias que hemos venido contando en episodios anteriores y que contaremos en un futuro. Ya estamos hablando un poco de internacionalismo, aunque nosotros seguimos todavía en la fase de prehistoria de las agitaciones campesinas andaluzas, tal y como definió en su concepto Juan Díaz del Moral, que eran aquellas que todavía no tenían la carga política derivada de la Primera Internacional o la sucesiva.
como siempre, aunque lo hemos dicho antes, suscribiros, ¿vale? Pring fue efímero, Poliangulo estaba suscrito y por todo el periplo que tuvo en su exilio estuvo viendo y está viendo nuestro episodio allá donde esté la criatura. Por aquí, creo que es por aquí, sale el enlace que os lleva al resto de episodios de la serie, que podéis ver cuantas veces queráis. Si tenéis dudas, los veis otra vez. Si no os acordáis de algo, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Nosotros volveremos con más agitaciones campesinas. No sabemos si volveremos al guión de Díaz del Moral. Tampoco sabemos lo que pensaría Díaz del Moral de lo que estamos haciendo con su obra, pero creemos que es interesante y que tenemos que contarlo. Mientras venimos o no venimos, os mandamos un saludo. Nos vemos.